Ese altar fue profético. ¿Por qué fue profético? Porque el profeta Elías tuvo que traer 12 piedras para levantar ese altar también. Y esas 12, las piedras que trajo Elías para levantar el altar del tabernáculo, eso es profético. Eso es profético. En ese momento Elías estaba dejando avergonzado a los falsos profetas que habían en ese momento, que eran los profetas de Chacal, los profetas de Baal. ¿Por qué? Porque siempre cuando se levanta una nueva generación con una voz verdadera, que sea profética, que sea una verdadera revelación que el Padre te da, va a ser algo bello. Va a ser algo bello. Por eso vemos que en este tiempo todo el mundo dice, profetiza, profetiza, profeta, profetiza, profeta. Pero si aquel profeta no tiene revelación, ¿qué te va a profetizar? Y me ha tocado encontrarme con personas así en mi caminar que me dicen, profetiza, profeta, profetiza, profeta. Hey, yo te voy a profetizar la palabra. Yo te voy a modelar la palabra, la verdadera palabra profética que está en las Escrituras. Por eso Elías levantó el tabernáculo. Elías levantó el tabernáculo y le dijo a los profetas de Baal, si es cierto que ustedes tienen un Dios verdadero, y yo tengo un Dios verdadero, vamos a ver quién es el Dios más verdadero. Elías ahí estaba diciendo, mi Dios es verdadero, mi Dios los va a dejar avergonzados, porque ustedes están adorando a un falso Dios. Así estaba el pueblo adorando un falso Dios, recibiendo palabras proféticas de los profetas de Baal. Por eso vemos que cualquiera sale en las redes sociales profeta. Pero si tú ves al profeta Elías, él se presentó como un hijo de Dios. Y Elías dijo, vamos a ver cuál es el Dios verdadero, cuál es el Dios eterno, el Dios supereterno. Por eso vemos que Elías empieza a clamar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay una revelación en tu vida, cuando hay una revelación de esta palabra profética, tú tienes la espada en tus manos, tú vas a pelear a través de la espada que hay en tus manos. Y vemos que Elías va construyendo el altar. Y vemos que los profetas de Baal también, ellos imitan y ellos quieren construir el altar. Pero Elías sí construyó el altar verdadero. Elías construyó el altar verdadero. Y vemos que el altar falso fue destruido. Porque así hay personas que han levantado falsos altares, que en este tiempo van a ser destruidos. En este tiempo esos falsos altares se van a destruir. ¡Ja! Esos falsos altares que han levantado en este tiempo se van a destruir. Y se va a edificar un verdadero altar. ¿Se va a edificar qué? Un verdadero altar. Se va a edificar un verdadero altar. ¿Por qué un verdadero altar? Porque lo verdadero se conoce. Yo conozco lo verdadero. Yo sé que esta camisa es una camisa Adidas, es una camisa de marca. Y yo sé que esta camisa es verdadera porque yo la ando, pues. Y yo sé lo que yo ando. Entonces el verdadero altar se va a levantar en este tiempo. El verdadero tabernáculo. El tabernáculo caído de David. Sí, se va a levantar el verdadero tabernáculo. El verdadero tabernáculo se va a levantar en este tiempo. Por eso, hace poco me salió una persona y me dijo, hermano, te voy a profetizar. Ajá, voy a escuchar qué palabra profética me das, le digo. Y me empieza a decir. Pero fíjate que el Padre no me ha hablado de esa palabra profética que vos me has dado, le digo. Aunque el Padre en esta mañana me habló a través de la verdadera palabra profética, le digo. Entonces quiere decir que la palabra profética que tú me estás dando no se parece a la palabra que el Padre me dio en el altar. Yo conozco la palabra que el Padre me dio en el altar. Aquel hombre salió así con la cabeza agachada.
Y le dije, eso para que aprendas a escuchar la voz de Jehová. Porque no es cualquiera que te puede profetizar. Está bien. Y quizás yo no imponga manos, porque todo el mundo espera que el profeta imponga manos. Pero un verdadero profeta te va a alimentar a través de la palabra. Y la palabra se va a matar. La palabra se va a hacer real en tu vida. La palabra se va a hacer real en tu vida. Por eso, hoy te estoy hablando de edificación del altar. Porque vamos a edificar el altar. El altar tiene que ser edificado. Nos tenemos que levantar a edificar el altar. Porque cuando tú estás en el altar, tú escuchas. Moisés, el profeta Moisés, profeta Moisés, como todo el mundo le dice, profeta Moisés escuchaba la voz de Jehová. Profeta Moisés escuchaba la voz de Jehová. Y el profeta Moisés les transmitía al pueblo lo que Jehová le hablaba. Lo que Jehová le hablaba. ¿Por qué? Porque Moisés había levantado también un altar, un tabernáculo. Aquellos grandes hombres como el profeta Ezequiel. Vaya, que estamos hablando de edificar altar. El profeta Ezequiel tuvo que levantar un tabernáculo en las montañas de Galán. Dice que la casa de intercesión del profeta Ezequiel estaba en las montañas de Galán. Por eso dice que se buscó a alguien quien hacía vallado y no lo hallaron. ¿Por qué no lo hallaron? Porque no había alguien quien se paró en ese tiempo a escuchar la voz de Jehová. Se buscó a alguien en la tierra quien hacía vallado y no se encontró. ¿Por qué no se encontró? Porque el pueblo estaba entretenido en otras cosas.